Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de Opinadores Universitarios. Mi nombre es Tirso Amante y es un privilegio estar aquí con usted como cada 15 días, dándole a conocer lo que jóvenes universitarios piensan acerca de temas de coyuntura y de importancia y relevancia no solo para Hermosillo, Sonora, sino México y también el mundo. Acompáñenos durante estos 40 minutos aproximadamente, donde estaremos hablando del presupuesto federal de egresos 2021, que fue presentado la semana pasada por el gobierno de México y que ha tenido una serie pues de críticas en la opinión pública y también pues defensores, por supuesto. Antes de comenzar, me gustaría presentar a quienes hoy me acompañan para hablar de este importante tema. Me acompañan dos jóvenes sonorenses. Por un lado está Julián Aragón. Él es licenciado en Derecho y Relaciones Internacionales por el Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara, y es originario de Navojoa. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Es mi primera vez aquí y espero que mi opinión sirva de algo. Claro, no, gracias a ti por estar acá. Y también desde el sur del estado nos acompaña Omar Oros. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios aquí, agradecido por este espacio que nos dan para platicar, para opinar. No, gracias a ustedes, la verdad que siempre es un gusto con los universitarios. Yo ya no soy universitario, pero todavía entro en el rango de joven, así que bueno, mientras me lo permite la edad, aquí espero estar aquí un rato. Me gustaría comenzar presentando algunos breves datos que rescaté leyendo información sobre el presupuesto, ¿no? No solamente los economistas, sino las mismas cifras. Y los ganadores en el presupuesto 2021 es salud, tiene el mayor incremento en comparación este 2021 que viene en comparación con el presupuesto. Los programas para recuperación del empleo, en este caso particularmente dos obras de infraestructura, que son el Tren Maya y el aeropuerto que construye la Sedena. En el caso del Tren Maya es presupuesto para la Secretaría de Turismo. Y por último, bueno, como les comentaba, salud, educación es otro de los rubros que se lleva un fuerte incremento en presupuesto. Los grandes perdedores son tres secretarías. La primera es la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, cuyo programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que es emblemático de la administración del presidente López Obrador, tuvo una de los más grandes recortes. Por otro lado está la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su presupuesto operativo, tiene un fuerte recorte. Y en tercer lugar, de los más grandes perdedores, está la Secretaría de Energía, que tiene un fuerte recorte, sin embargo, cuenta con un incremento en el presupuesto para la construcción de la refinería de Dos Bocas en Tabasco. Y bueno, siendo esto la discusión, también entra lo de los estados y municipios, que eso lo dejaremos para más adelante, pero habiendo presentado estos datos, me gustaría entonces comenzar con la primera pregunta para Julián y para Omar. Esto sería sobre lo que les comentaba, ¿no? Sobre los ganadores y los perdedores. Y les digo, leo la pregunta. El gobierno de México dará prioridad a los sectores de salud, turismo y defensa a través de la Sedena, así como a la continuación de los programas sociales como las pensiones para adultos mayores y becas Benito Juárez para niñas y niños, reduciendo su puesto, sin embargo, en la Secretaría de Trabajo, en Hacienda y Energía. La pregunta aquí sería, para comenzar, si ustedes consideran que esta apuesta es correcta para que México salga adelante después de la pandemia o ante la posible amenaza de un rebrote de la epidemia de COVID-19. Entonces, si les parece bien, pues vamos alternando el orden de la palabra, pero si te parece bien, Julián, comenzamos contigo. Perfecto. Yo considero que esta pregunta tiene un poco de truco. ¿Por qué? Porque pienso que el gobierno, la administración de Andrés Manuel, tiene su prioridad muy segura, que es la salud. Este paquete económico viene con paquete económico del COVID, así es conocido y así se presenta, como un paquete económico que viene a reestructurar todas las decadencias que tiene el sector salud, o así es como nos los intenta vender el gobierno. De igual manera, como mencionas, encontramos que el presupuesto de turismo aumenta drásticamente, principalmente porque el 96% de su presupuesto se irá dirigido al Tren Maya, que para mí creo que todavía es una infraestructura dudosa, que necesita más análisis, porque ya muchos parlamentarios, muchos
sociólogos, muchos investigadores internacionales se han alzado la voz para decir que este puede tener un problema, una repercusión dentro de la cultura, dentro de la ecología y dentro de todas las personas que viven en esa área. Porque no solamente nos tenemos que enfocar en turismo cuando vamos a entrar en Maya, sino también tenemos que enfocarnos en qué va a pasar con las comunidades de esos lugares, qué va a pasar con nuestras zonas ecológicas, qué va a pasar con nuestras zonas arqueológicas. Por otra parte, me causa un poco de conflicto que veamos que afectamos o disminuimos el presupuesto en sector energético, pero le aumentamos el presupuesto a Pemex. Pemex es esa secretaría o esa dependencia que tenemos que le estamos dando mucho dinero, pero no nos está devolviendo nada. Tenemos ya aproximadamente 10 años con pérdidas netas en Pemex y se está pronosticando una venta del crudo de barril de $42 para el siguiente año. Esos precios no entran dentro de la congruencia nacional ni internacional, porque el precio del barril de petróleo actualmente está en $23, si mal no recuerdo, tal vez estén menos. También encontramos que tenemos un presupuesto un poco acaramelado, dirían algunos económicos, ya que dice que al final de 2021 tendremos un crecimiento económico de 4.6, un crecimiento económico mayor a cualquier país europeo. Ni siquiera Alemania, que es la cuarta potencia económica mundial, tiene un crecimiento económico tan grande proyectado. Y también tenemos que México va a tener una caída presupuestal, una caída del PIB, del 8% para final de este año fiscal. Entonces encontramos que para mí el mayor ganador de este presupuesto es Andrés Manuel. ¿Por qué? Porque sigue con sus proyectos icónicos de su administración, que son el Tren Maya, una refinería que yo pienso, bajo una perspectiva muy personal, que no viene a cambiar nada del sector energético, porque el petróleo ya es un material que pues viene a la baja ya durante muchos años, y creo que el mayor perdedor son los trabajadores. ¿Por qué los trabajadores? Porque encontramos que muchas secretarías tienen una reducción la cual puede causar empleos, y la iniciativa privada no se ha alzado como tal dentro de estos presupuestos. Algo que llama mucho la atención dentro del discurso de Andrés Manuel es que no va a haber más infraestructura dentro del país. ¿Por qué? Porque el presupuesto se va a ir a salud y se va a ir a energía, como lo ha comentado, pero energía petrolera. También otra cosa que me causa un poco de conflicto es esto de que disminuyan el presupuesto de becas, que no el presupuesto de becas iba para una reactivación económica en cuestión de incentivos económicos. O sea, tú le das más al pueblo para que ellos puedan gastar en los comercios. ¿Cómo vamos a reactivar la microeconomía dentro de los municipios y de los estados si estás recortando estas becas que supuestamente estás dando para reactivar economía? Es algo que me causa un poco de conflicto. Y ya para cerrar, creo que lo mejor y lo que más le puedo aplaudir a este gobierno es que realmente sí se están centrando en salud. Vivimos una contingencia que tal vez administraciones anteriores no se habían dado cuenta o no habían proyectado, y las carencias de salud se están intentando atender. Tal vez no con los suficientes esfuerzos como se deberían, pero si nos basamos en el papel, es una propuesta muy acertada que todo viene a poder reforzar nuestro sector salud federal. Muchas gracias, Julián. Y bueno, para continuar, a mí me gusta hacer una síntesis de ideas terminando cada participante, así que en respeto a ello, Omar, si te parece, vamos ahora contigo. Sería la misma pregunta, me como la parte introductoria, pero la pregunta sería, ¿consideras que la propuesta que hemos presentado aquí en la primera presentación de ideas es la correcta para que México salga adelante tras la pandemia de COVID o ante la amenaza de un posible rebrote? Eso sería para que nos comentes qué piensas tú. Pues principalmente hay que aplaudir que el gobierno se dio cuenta tras conocer el impacto y llevar la situación en carne propia, que pues es necesario tener una calidad y un servicio de salud pues espectacular, primordialmente, que sea accesible para todas las personas, disponibilidad y que tenga control de las estadísticas y de dónde es donde se está llevando a cabo, dónde hay focos de esta misma pandemia. Entonces, por este lado, yo lo reconozco. Reconozco que el gobierno de México, pues a duras penas o por medio de la experiencia, pues conoció el lado malo, pues de no tener un servicio de salud
pues adecuado o de primer mundo. Sin embargo, hablando de otros temas, así como el turismo, apoyar el turismo, yo pienso que por las mismas razones de la pandemia, creo que se están apresurando a llevar a cabo este tipo de proyectos, ya que se fomenta la movilidad social, se fomenta pues el ingreso de personas extranjeras. ¿Y esto en qué se traduce? Pues se traduce a que va a haber menos control de la pandemia, va a haber mayor foco de concentraciones, y pues ¿quién va a terminar siendo los afectados? Pues la población donde está todo este tipo de atracciones turísticas. En cuanto a la seguridad social, se aumentaron los ingresos o los apoyos para las pensiones y las becas, pero sin embargo yo creo que la seguridad social se debe de ofrecer de otro tipo de maneras, ya sea aumentando la seguridad pública, enforzando los apoyos de inversiones a educaciones digitales para que las personas saquen el mejor provecho a este tipo de medios, de plataformas, ya que, por ejemplo, tras el efecto de la pandemia, muchos comercios, por ejemplo, aquí en Ciudad Obregón, el comercio el mercado de Cajeme en el centro, pues resulta que se cerró y se cerró por 2 meses. Entonces, pues, ¿quiénes fueron los más agraciados o los que mayor beneficio sacaron? Pues fueron los medios que aprovecharon las plataformas digitales o aquellos de paquetería. Entonces, por ejemplo, el descontento social se expresa en las calles, se expresa por medio de marchas feministas, también eso es algo que se debe tocar, la cultura de igualdad de género, se debe de notar el desempleo que ha traído esta causa por medio de la pandemia. Y pues yo creo que también publicitando y teniendo un mayor ingreso de inversiones en una seguridad pública efectiva, también se podría lograr una mayor seguridad social. Bueno, muchas gracias, Omar, por tus impresiones acerca de esta primera pregunta. A mí me gustaría retomar algunas de las ideas que ambos compartieron. Creo que ambos coinciden en esto del sector salud. Julián nos resalta que si bien sea un incremento, ya había una parte, digamos, etiquetada para la atención de la pandemia. Y me parece muy interesante esto que comentas, que sí, sin duda para el sector, por ejemplo, de la organización, la sociedad civil organizada, los defensores del medio ambiente, pues han criticado bastante esta obra del Tren Maya. Inclusive hay como ciertas inconformidades por parte de las mismas comunidades indígenas y ciertos procesos pues bueno, que todavía llevan abogados y que no se han resuelto. El caso también de Pemex, y creo que eso quizás sería algo que podamos profundizar más adelante, pues creo que a la mayoría de los jóvenes nos preocupa el hecho de que se siga como apostando tanto por un bien energético pues fósil y no a tanto a las energías renovables. Esto también creo que ha sido una inquietud mucho por parte de los jóvenes. Y lo que señalas del pronóstico de crecimiento, que a mí realmente con eso yo diría que los economistas creo que con eso juegan con una bola de cristal, nunca, siempre fallan. Se tardan 6 meses del año en hacer sus pronósticos y los otros 6 meses los dedican a decir por qué se equivocaron, ¿no? Entonces, bueno, pues habría que esperar, en mi opinión. Y Omar destaca algo que me parece que no habíamos visto también, que es esta lista de la seguridad pública, ¿no? Si bien se incrementó el presupuesto de la SEDENA, de la Secretaría de la Defensa Nacional, que es una de las instituciones favoritas del presidente López Obrador, enaltece muchísimo la figura del ejército mexicano, pero este incremento, como bien dice y señala Omar, no es tanto para el fortalecimiento, por ejemplo, de los primeros respondientes, como podría ser la policía municipal. De hecho, inclusive hay un recorte a los presupuestos que hacen, que mejoran los equipamientos de policías municipales en las ciudades y en los estados. Y realmente este incremento que hay para la SEDENA, pues es para la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucía. Y por último, esto que también dice Omar, que me parece muy importante, que es pues el hecho de aprovechar. Quizás hubiera estado muy bien que se etiquetara en parte del presupuesto algo que estuviera destinado al desarrollo de plataformas tecnológicas que ayudara en caso de un rebrote, por ejemplo, a que pequeños comerciantes
estuvieran y pudieran ser competitivos. Yo creo que eso son a mí lo que me gustaría rescatar de lo que dicen. Tengo pues bastante coincidencias con ustedes y si les parece vamos a un corte, regresamos con la segunda pregunta y usted que nos está viendo desde casa, esperamos que esté en su casa, no se vaya, volvemos en un par de minutos. ¿Quieres publicidad gratis para tu negocio? En Foro 4 TV siempre hemos tenido un espacio para impulsar a los emprendedores de nuestra ciudad, porque son una parte muy importante para fortalecer la economía de nuestra comunidad. Sabemos que en estos momentos están pasando por una situación difícil, pero no estás solo, queremos apoyarte. Si cuentas con servicio a domicilio o bien la opción de ordenar y recoger, graba un video no máximo a 25 segundos donde nos compartas el nombre de tu negocio y muestres el servicio que ofreces. Envíalo en un mensaje de WhatsApp al siguiente número y manda un mensaje con los siguientes datos: dirección, redes sociales y número de teléfono del establecimiento. ¡Anímate! ¡Hagamos equipo! Te quiero invitar a un remolino de cuentos, todos los sábados en Foro 4 TV. Yo soy Rosa Vilafón y te cuento cuentos para toda la familia. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos de regreso aquí a Opinadores Universitarios. El día de hoy estoy con Julián y con Omar. Estamos platicando sobre el presupuesto federal de egresos 2021. Pero hoy no estamos entre economistas, estamos entre personas acá jóvenes que también tenemos una opinión acerca de este presupuesto. Y en la primera parte discutíamos si va por el rumbo o no correcto este presupuesto, pero una de las principales críticas que se realizó es el hecho de las reducciones que tienen que ver en las participaciones para las entidades federativas y particularmente el recorte de un programa que es el Forzatec, que es el programa de fortalecimiento para la seguridad pública. En el caso de Hermosillo, el presupuesto que el Forzatec que recibió Hermosillo fue de 36 millones de pesos en 2020 y en este 2021 pues no recibirá ningún peso. Ese presupuesto era principalmente utilizado para la compra de equipamiento, como pueden ser patrullas, armas, chalecos antibalas, todo lo que pueda mejorar el equipamiento de los policías municipales en todos los municipios del país. Entonces, con la luz de esta información, me gustaría leer una pequeña introducción y hacerles la pregunta. La primera, ahora entraríamos con Omar y les leo la pregunta. Argumentando que los recursos que se entregan de manera directa a la población, es decir, las pensiones para adultos mayores y las becas para niñas y niños, forman parte del presupuesto destinado a los estados, entidades como Sonora tuvieron reducciones superiores al 5% en el presupuesto federal para 2021, comparado con el año 2020. En el caso de los municipios, especialistas destacaron la desaparición del Forzatec, como les comentaba. Quiero destacar que Sonora ocupa el cuarto lugar como la cuarta entidad con una mayor reducción de las participaciones federales en la comparación del año 2020 al 2021, con una reducción del 7.6%. Entonces, la pregunta aquí sería para ustedes, los programas sociales que el presidente dice que siguen siendo apoyos federales que, digamos, forman parte del presupuesto que se otorga a los estados, ¿es una forma para contribuir a los estados? Y la segunda pregunta aquí, dentro de la misma respuesta que me gustaría que den, es preguntarles, ¿es responsabilidad de la federación todo el presupuesto o también los estados y municipios deberían de buscar nuevos mecanismos que les permitan tener finanzas públicas mucho más sanas y autónomas, que no los vuelvan tan dependientes de la federación?
Ya ven ustedes también, por ejemplo, que hubo gobernadores que abandonaron la CONAGO, este organismo de donde se juntan todos los gobernadores, y ellos lo que pugnan es precisamente que se haga un nuevo pacto federal. Entonces, la pregunta concisa sería, ¿ustedes creen que los programas federales pueden ser considerados como parte del presupuesto federal que llega a los estados? Y si consideran que la responsabilidad de los estados es también poder idear mecanismos que favorezcan sus finanzas públicas. Vamos contigo, Omar, por favor. Pues primero que nada, hay que dejar algo bien en claro, y es que es un hecho que cada entidad, por más que seamos del mismo país, cada entidad tiene sus propias culturas, y así como tiene sus propias culturas, tiene sus propias necesidades y sus propios problemas. Cada uno tiene una situación, por ello se le llama entidad federativa. Es una región delimitada tanto política como legalmente, tanto como cultural. Es por ello que es evidente que una solución general que se da por parte de la federación no aplica para cada problema específico que cada entidad federativa o cada estado tiene. Entonces, por ello yo considero que sí, nosotros respondemos a la federación, nosotros pagamos ciertos impuestos y así ellos también nos tienen que retribuir de cierta manera, nos tienen que enviar sus ingresos. Pero yo considero que así para nosotros poder ajustarnos lo mejor que esos recursos nos están llegando, nosotros podamos ser lo suficientemente autónomos para poder decidir a qué destinar cada tipo de recursos. Ya sea, por ejemplo, nosotros tenemos muchas muertes, muchos delitos, pues entonces, ¿cuál es nuestro problema? Nuestro problema es la seguridad pública, la delincuencia. Pues entonces nosotros vamos a generar o vamos a buscar algún tipo de mecanismo para apoyar este tipo de situaciones que pues es el problema que estamos viviendo día en día. El mismo problema que estamos viviendo en el norte no es el mismo problema que está viviendo en el sur. Gracias, Omar. La misma pregunta sería para ti, Julián. O sea, va en el sentido, como decíamos, de si podemos decir que los programas federales de apoyo, como pensiones a adultos mayores y becas para niñas y niños estudiantes, forman parte del presupuesto, como dice el presidente López Obrador, y en su caso también, si todo es responsabilidad de la federación o también los estados deberían de idear mecanismos que les permitan finanzas más sanas y autonomía presupuestaria. Aquí tenemos dos problemas. Mira, yo considero que sí. O sea, este tipo de asistencialismo entra dentro del presupuesto estatal, pero también entra como presupuesto federal. No todos los gobernadores están de acuerdo con este tipo de políticas, pero aún así se implementa. Entonces, queda en un... Puede que funcione, puede que no, y no sabemos realmente cómo se utilizan estos recursos que se invierten, porque no sabemos que si esa beca, ese joven la va a utilizar en el mismo estado, la va a utilizar para sus estudios, la va a utilizar para hacer crecer microempresas, o la va a gastar en X o Y. Entonces, eso es una situación que es una navaja de doble filo, como diríamos aquí. O sea, puede que salga muy bien o puede que salga muy mal. Pero hablando de Sonora específicamente, yo creo que sí tenemos una carencia de recursos. No solamente porque lo diga un economista o porque lo diga una persona, sino porque la población en general lo ha estado viviendo y lo ha estado viendo. No sé cómo sea la situación allá en Obregón, pero aquí en Hermosillo tú te agarras un bache cada kilómetro. O sea, y las llantas tienes que estarlas cambiando cada rato. No sé cómo sea en otras partes, pero aquí en Hermosillo una atención de un policía tarda entre 20 y 30 minutos desde que llamas a tu patrulla. Y esto no es tanto a veces cuestión de es que tenemos policías poco capacitadas, es que no tenemos esto, es que no hay recursos. O sea, ¿cuántas patrullas tenemos disponibles dentro del municipio? ¿Cuántas patrullas tenemos disponibles dentro del estado? ¿Realmente tenemos el presupuesto o tenemos la capacidad de atender todos los delitos que se cometen al mismo tiempo? De igual manera, Sonora es uno de los pocos estados que tiene un servicio de salud estatal, como lo es ISSSTESON, que esto es un paradigma medio raro al momento de sacar el presupuesto federal, porque se habla de que se aumenta el presupuesto en salud, pero esto es en salud federal. Aquí en Sonora utilizamos más el ISSSTESON si eres trabajador del estado que lo que es el IMSS o lo que es el ISSSTE. Entonces ahí ves una
algo pues incongruente, porque va a crecer uno, pero el otro no va a crecer por falta de presupuesto, o cómo le vamos a hacer para entender estas necesidades si nos están reduciendo el 5%, que de hecho creo que en Sonora es más, creo que es como el 7% lo que nos están reduciendo de presupuesto. Los feminicidios han crecido, como indicaba Omar en la participación anterior. Tenemos marchas feministas, tenemos mujeres descontentas, tenemos trabajadores descontentos, tenemos despidos injustificados dentro de fábricas por falta de presupuesto. Creo que Sonora tiene un reto muy importante y esto va a recaer en los cabildos y en los congresos. ¿Cómo amortiguar el presupuesto tan bajo que se nos está dando siendo un estado tan grande? Porque Sonora es uno de los estados más grandes, uno de los estados con más necesidades, uno de los estados más diversos. Porque como indica Omar, no es lo mismo una federación que otra. Aquí en Sonora no es lo mismo un municipio que otro. Porque Nogales es un municipio fronterizo, pero Hermosillo no lo es. Guaymas es un municipio costero, pero Navojoa no lo es. Entonces hay muchos paradigmas, muchas cuestiones y necesidades que se tienen que hablar, dialogar, y creo que el presupuesto no va a ser suficiente para poder atender todas las necesidades urgentes que tiene el Estado, que yo remarcaría 3, que sería seguridad, salud e infraestructura. Muchas gracias, Julián. Bueno, yo sin duda creo que aquí en estas últimas apreciaciones que nos comparten resalta muchísimo el asunto de la seguridad, ¿no? Que no fue precisamente el tema principal, ni tampoco, o sea, del presupuesto 2021, ni para el que se incrementó verdaderamente dentro de la federación el presupuesto. Sin embargo, a mí me gustaría destacar algunos puntos, el hecho de que el cálculo que hace la federación para entregar a cada uno de los estados, de cada una de las entidades federativas, está en la ley, ¿no? No es como algo que pueda tener variaciones. Sin embargo, algunos ramos del presupuesto, como es el 33, que tiene que ver con obras de infraestructura, la crítica, ¿no? Que gran parte de la reducción del presupuesto para la infraestructura, sin embargo, a mí me creo que no se sabe de un proyecto como tal que haya bien, de que sí tiene que haber un poco más de autonomía en esta discusión con la federación, y a mí se me ocurre que Sonora podría, por ejemplo, aplicar mineras. Las empresas mineras, por ejemplo, que son grandes transnacionales o grupos empresariales enormes, como lo es Grupo México, tienen minas en el país y en Sonora en lo particular, que es un estado minero, y no solamente tienen grandes ganancias, sino que además contaminan muchísimo. Entonces creo que sería interesante, el Congreso del Estado, el gobierno del Estado de Sonora también pensara en un impuesto verde que se aplicara, por ejemplo, a los grandes empresarios mineros, que ayudaran no solamente a resarcir el daño, sino a tener un colchón que llene el boquete que pueda tener o no a veces la reducción que ya hace un estado como Coahuila. Sería muy interesante que Sonora pensara en alternativas como ellas, pero sin duda a mí también me surge la idea de que me preocupa muchísimo el tema de la seguridad pública en los municipios. Esto que mencionaba Julián, por ejemplo, de la respuesta de las patrullas, el incremento de los homicidios y los feminicidios en Ciudad Obregón, los levantones. O sea, es un problema en el Estado donde claramente los 3 niveles de gobierno no han tenido la capacidad para dar respuesta a la ciudadanía. Entonces es un tema, como lo decía bien Julián, no es un tema como de profesionalización, sino que muchas veces tampoco hay recursos, y como tal yo veo el caso de los policías municipales que tienen sueldos paupérrimos. Les exigimos que se dejen la piel en la calle para defender a la ciudadanía con sueldos de 8,000 pesos. Eso tampoco es posible. Yo creo que hay que tener un poco más de conciencia al respecto. Entonces, pues bueno, con esta idea cerramos el segundo bloque. Vamos a un corte comercial. Usted quédese con nosotros. Volvemos en un par de minutos. Mi nombre es Tirso Amante y esto es Opinadores Universitarios. ¿Quieres publicidad gratis para tu negocio? En Foro 4 TV siempre hemos tenido un espacio para impulsar a los emprendedores de nuestra ciudad, porque son una parte muy importante para fortalecer la economía de nuestra comunidad. Sabemos que en estos momentos están pasando por una situación difícil, pero no estás solo, queremos apoyarte.
Si cuentas con servicio a domicilio o bien la opción de ordenar y recoger, graba un video no máximo a 25 segundos donde nos compartas el nombre de tu negocio y muestres el servicio que ofreces. Envíalo en un mensaje de WhatsApp al siguiente número y manda un mensaje con los siguientes datos: dirección, redes sociales y número de teléfono del establecimiento. ¡Anímate! ¡Hagamos equipo! Te quiero invitar a un remolino de cuentos todos los sábados en Foro 4 TV. Yo soy Rosa Vilafón y te cuento cuentos para toda la familia. Bienvenidos de regreso a este espacio Opinadores Universitarios. Mi nombre es Steve Somante y hoy estoy platicando con dos jóvenes estudiantes universitarios, con Omar y con Julián, y estamos ya en la tercera etapa de esta conversación sobre el presupuesto de egresos 2021. Ha tenido fuertes críticas, también lo fue el de 2020, pero este año se da en un contexto muy particular, que es el contexto de la pandemia por COVID-19, y como hemos venido platicando, temas que quedaron fuera como la seguridad, ¿no? Se habla mucho del incremento a presupuestos de salud, de educación, pero no vemos un incremento en el tema de seguridad, que ha sido uno de los temas más dolorosos de los últimos años en el país. Entonces, precisamente poniéndonos un poco imaginativos, poniéndonos un poco pensando en cómo sería el mundo ideal y cómo sería un presupuesto ideal, y creo que como jóvenes es parte de que nos corresponde los horizontes. Yo me gustaría preguntarles, ahora comenzaríamos contigo, Julia, hemos estado alternando así el uso de la palabra, preguntarles cómo se imaginan ustedes como jóvenes un presupuesto pues utópico, un poco más ideal. Digamos, sabemos que México es un país con profundas desigualdades, donde por supuesto que la seguridad, la salud, la desigualdad social son temas bien fuertes, ok. Pero si pensáramos en un país con condiciones, ¿cómo se imaginan ustedes cuáles son las áreas que ustedes imaginan que el gobierno y los gobiernos como de México y otras partes del mundo deberían de invertir y no lo están haciendo? Inclusive pueden ser fórmulas como para ayudar a reducir la desigualdad, fórmulas que nos ayuden al combate a los grandes problemas de salud, no sé. Ustedes díganme cómo se han imaginado, cómo se imaginan que el presupuesto podría atender problemas que hoy no se atienden. Julián, Meramente creo que pues es un acertado enfocarse primero en salud. Creo que es una necesidad latente por la situación que estamos viviendo en el país y en el mundo. Pero quitando esta parte de salud, yo también invertiría en la dignificación de las policías. Como tú mencionabas en el bloque anterior, no podemos exigirle a un policía que nos defienda con un sueldo miserable de 8,000 pesos al mes, porque realmente no tiene la equipación, no tiene pues la motivación y no tiene la capacidad física de combatir contra el crimen organizado que se ha estado armando día con día y cada vez más fuerte, que pues con chalecos antiguos, armas antiguas y patrullas muy disminuidas no vamos a combatir un crimen organizado que crece todos los días. Creo que ese sería uno de los sectores al cual yo atacaría, y el otro sector sería las energías renovables. Como mencionaba en mi primera participación, se me hace un poco ilógico que estamos invirtiendo en Pemex o en petróleos en general por el hecho de que el petróleo es una energía que viene en decadencia. ¿Por qué no aprovechamos energías renovables? Aquí en el estado de Sonora ya tenemos una planta fotovoltaica en Puerto Libertad. ¿Por qué no replicarla en estados que se pueda? ¿Por qué no aumentar el espacio de estas plantas? ¿Por qué no crear energías eólicas, energías hidráulicas? ¿Por qué no hacer una inversión en energías renovables, las cuales ya han funcionado en otros países? Tenemos países que cuentan con el 80, 70% de su producción energética con energías renovables y con una tasa de recibos de luz bajísimos a comparación de los altos que tenemos aquí en México. Creo que ese sería otro enfoque. Y por último, sería el enfoque de educación. Algo que la verdad yo he criticado mucho de este presidente
es que yo siento que las becas no funcionan. Siento que lo que mejor deberíamos hacer es ayudar a los jóvenes que no tienen la posibilidad de alcanzar una universidad, traerlos. Por ejemplo, en vez de darle una beca para que se quede en su pueblo, construir casas, viviendas, comedores, para que la gente pueda venirse a las grandes ciudades y hacer crecer las universidades que ya tenemos. Hacer un crecimiento más estatal que por ciudades. O sea, poder invertir en ese joven que realmente pues crezca nuestra economía por inversión a la educación. Muchas gracias, Julián. Les recuerdo, hoy estamos platicando con Omar Oros, él es estudiante de Ingeniería Mecatrónica del ITSO en Ciudad Obregón, y con Julián Aragón, él es estudiante de la licenciatura en Derecho y Relaciones Internacionales en el TEC de Monterrey, Campus Guadalajara, pero él es de Navojoa y ahorita está en Hermosillo, situación pandémica. Entonces, en esta última pregunta, cerraríamos este último bloque de preguntas con tu participación, Omar. Es la misma pregunta que le hacía a Julián y tiene que ver con cómo nos imaginamos, cómo te imaginarías tú que un presupuesto un poco más utópico, ¿no? Algo decir, ok, ¿cómo podrían los gobiernos, no solamente de México, sino en el mundo, comenzar a invertir como para transformar esta realidad? Pues primero que nada, todos sabemos que la tendencia de la concentración demográfica cada vez se inclina más a asentamientos urbanos. Según la revista publicada por el Tecnológico de Monterrey, Tech Review, menciona que según analistas para 2050 va a haber 2/3 de la población, o sea, el 66% de la población global concentrada en asentamientos urbanos. Por lo que para mí, primero que nada, necesitamos una ciudad que sea capaz de ver a futuro, de ver para pensando los problemas que puedan suceder en un futuro, que en este caso para mí pues puede ser una mejor planificación urbana, tanto de trazados de calles, sistemas de drenaje, sistemas de recolección de basura, desarrollo de energías renovables para disminuir la contaminación. Tenemos que empezar a pensar más verde, ser más ecológico y pensar en una ciudad que pueda ser autosustentable. Yo hablando directamente de mi campo, pues que viene siendo la tecnología, porque soy ingeniero, pues. Entonces yo creo que la educación también es punto clave, tanto educación financiera como educación tecnológica, educación que nos ponga a todos, nos habilite con las mismas posibilidades, que tengamos todos las mismas capacidades para poder explotar el potencial que tenemos. Súper, muchas gracias, Omar. Mi principal coincidencia con ustedes, bueno, más bien coincido en sus diagnósticos, sobre todo algo, como decía Julián, con la inversión en la dignificación de policíacos, que tengan sueldos mucho más grandes, tienen sueldos muy miserables y pocas prestaciones para su familia. Ellos muchas veces fallecen en la línea de defensa y sus familias a veces no tienen ni con qué quedarse, ¿no? Otro punto que me parece trascendental acá es algo que ustedes dos mencionaron, que es el de las energías renovables. Creo sin duda que la apuesta de México tiene que transitar de los recursos fósiles como el petróleo a energías renovables. Creo que eso es imprescindible. Y por último, también esta coincidencia que tengo con Omar de los asentamientos urbanos, particularmente yo hablaría de tres cosas. Transporte público, creo que toda gran ciudad, el éxito de toda gran ciudad progresista es el transporte público de calidad para todos sus ciudadanos, es donde la gente se encuentra como igual usando el transporte público. Espacios públicos de calidad, parques, lugares para hacer ejercicio, para encontrarse, para la recreación, y políticas para reducir la brecha de género. A mí me gustaría mucho pensar en que los hombres, por ejemplo, tengamos permisos de paternidad para poder estar con nuestras hijas, con nuestros hijos a la hora de que tengamos hijos. Entonces, me parece que eso es sumamente importante para que los roles de género sean menos marcados.
que los hombres podamos tener mayor participación en el hogar y que las mujeres tengan una mayor participación en la vida laboral y que las responsabilidades sean compartidas para todas y para todos. Esas serían como mis aspiraciones. Si les parece bien, ya estamos acá, cerraríamos el último bloque. Vamos a un corte comercial y regresamos con esta última parte que es de despedida con una pregunta bonus. ¿Quieres publicidad gratis para tu negocio? En Foro 4 TV siempre hemos tenido un espacio para impulsar a los emprendedores de nuestra ciudad, porque son una parte muy importante para fortalecer la economía de nuestra comunidad. Sabemos que en estos momentos están pasando por una situación difícil, pero no estás solo, queremos apoyarte. Si cuentas con servicio a domicilio o bien la opción de ordenar y recoger, graba un video no máximo a 25 segundos donde nos compartas el nombre de tu negocio y muestres el servicio que ofreces. Envíalo en un mensaje de WhatsApp al siguiente número y manda un mensaje con los siguientes datos: dirección, redes sociales y número de teléfono del establecimiento. ¡Anímate! ¡Hagamos equipo! Te quiero invitar a un remolino de cuentos, todos los sábados en Foro 4 TV. Yo soy Rosa Vilafón y te cuento cuentos para toda la familia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Universitarios. Mi nombre es Tirso Amande y estamos de regreso para cerrar un espacio ya de conclusión. Entonces, hemos venido hablando del presupuesto de egresos de la Federación 2021. Hemos hecho pues algunas críticas, destacado algunos aciertos, hasta hemos especulado de cómo nos imaginaríamos un mejor presupuesto, pero a mí me gustaría romper ya el presupuesto y pasar a un tema meramente político y conocer su opinión porque me parece muy importante en este momento. Me gustaría preguntarles sobre la consulta que se promovió por dos lados. Por un lado, el presidente López Obrador presentándola su solicitud directamente al Senado y por otro lado, un grupo de ciudadanos organizados que recabaron más de 2.500.000 firmas para solicitarle al Senado que a su vez solicite al INE una consulta ciudadana para determinar si los mexicanos estamos o no de acuerdo con que se juzgue por posibles actos de corrupción a los expresidentes de México. Serían los últimos 5 expresidentes: Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, lo que Andrés Manuel llama como los presidentes del periodo neoliberal. Entonces, esta discusión ha sido muy acalorada y esto es todo un reto para ustedes porque nada más les vamos a dar un minuto para responder a esta pregunta y la pregunta sería: si ustedes consideran que esta consulta abona verdaderamente al rescate de la memoria histórica y la aplicación de justicia en México, o se trata simplemente de una estrategia política y de simulación. Entonces, pues aquí ya fuimos alternando el uso de la palabra, pero ahorita cerramos creo con Omar. Omar, entonces, si te parece, ahora vamos contigo. Listo. Pues yo pienso que la sociedad muchas veces, antes de solucionar un problema de raíz, primero busca apuntar al culpable, ya sea por justicia o a veces por vanidad. Considero que la situación del país puede salir adelante si en vez de buscar culpables nos pusiéramos a cooperar entre nosotros socialmente y trabajar en un mejor futuro. Muy bien. Gracias, Omar. Bueno, pues entonces, ahora sí, Julián, ¿tú qué nos tienes que decir al respecto? Hablando un poco más del lado de mi carrera,
hay que revisar realmente si estos delitos ya no prescribieron, porque recuerden que todo delito prescribe. Entonces, ya ha pasado mucho tiempo de Salinas, ya ha pasado mucho tiempo de Felipe Calderón, ya ha pasado mucho tiempo de Vicente Fox, y si realmente hubiera pruebas, se hubiera hecho directamente. Y no dudo que los haya o no los haya, que haya pasado o no haya pasado, eso queda en la incertidumbre de la sociedad. Pero que haya un delito que se pueda juzgar actualmente, no lo creo. Tenemos que buscar bien las fechas, los datos, y yo considero que sí es más marketing político porque los asesores del presidente ya deberían saber esto. Gracias, chicos. Bueno, pues a mí ya, para cerrar, a mí la verdad me parece que es un ejercicio que sí abona la memoria histórica en el sentido de que refrescaría un poco quizás sobre algunos asuntos. Coincido plenamente con Julián en la parte de que la mayoría de los delitos posibles que cometieron deben de haber prescrito ya, porque tengo entendido que solamente podrían ser, en todo caso, delitos de lesa humanidad, pero no son los delitos de los que se habla, porque se habla como tal de corrupción. Y solamente destacar que lo que dice Omar precisamente pues es algo que el presidente mismo ha dicho, ¿no? Dice que él votaría en contra de que se juzgue a los expresidentes con el punto de marcar una línea y seguir de aquí para adelante. Sin embargo, debo confesar, yo sí acudí a firmar porque soy como partidario de los ejercicios de participación ciudadana. Me interesa más como ver el fenómeno que ver cuál vaya a ser el resultado al final. Entonces, creo que como experimento de participación quizás sería bastante interesante. Entonces, pues bueno, con este comentario cerramos. Les agradezco mucho, Julián, que hayan estado hoy acá con nosotros para compartir sus impresiones sobre el presupuesto de egresos de la Federación 2021 y esta última pregunta de tinte muy político. Y bueno, a mí no me queda más que agradecerle que haya estado con nosotros estos poco más de 40 minutos para escuchar estas opiniones de jóvenes universitarios. Mi nombre es Tirso Amante, ha sido un placer acompañarle y espero que nos veamos en 15 días más.